es condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar. El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén, mis queridos hermanos. Antes de cantar el siguiente himno, hace más o menos unos aproximadamente 60 años atrás, una señorita muy guapa, una señorita muy bonita, más o menos como mis hermanas de la iglesia, nuestra hermana Blanca, nuestra hermana Steffi, nuestra hermana Marco, nuestra hermana Ruth, llegó a mi pueblo, esta señorita. Y al llegar a mi pueblo, lo que hizo es reunir a varios niños. Entre ellos estaba yo también. Entonces nos enseñó, después de reunirnos nos dijo, bueno niños, hoy día quiero enseñarles de una historia, de un hombre que murió en una cruz. Murió clavado sus manos, las dos manos, y en sus pies también le pusieron clavos. Y a algunos niños les salían las lágrimas, ¿no? Entonces, esa historia de quien voy a contarlos, de esa historia se llama Jesús, que nació por medio de una virgen. Así Dios llegó a la tierra a través de su Hijo Jesucristo, y a él lo crucificaron por amor a nosotros, dijo la señorita. Aquellas palabras, esa historia que nos había contado, entonces eso quedó grabado en mi mente desde mi niñez, y gracias a Dios, ahora, gracias a esa señorita también, que aquella historia me contó, y muchos niños, quedó grabado en su corazón, y hasta ahora, de mi parte, lo tengo hasta ahora, bien viva esa historia. No lo tengo no solamente como una mera historia, sino aquella historia que cambió el rumbo de mi vida. Ese rumbo que cambió mi vida se llama Jesucristo. Así los que estamos esta mañana, hermanos, fuimos cambiados por esa historia viva que es nuestro Señor Jesucristo, quien vive y permanece para siempre. Y el himno que vamos a cantar se llama Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir. Entonces me voy a acompañar para la nota con mi armónica rondín. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria
al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Oh, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria. Me concedió cuando por mí murió. Amén, mis hermanos. Vamos a orar en este momento para dejar al siervo de nuestro Dios, nuestro hermano Juan Diego, para la predicación. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre. Gracias por darnos ese gozo, esa alegría, ese contentamiento en nuestro corazón de saber que somos hijos tuyos. Y nuestro Señor Jesucristo fue a preparar ese lugar, esa mansión, para que donde Él esté, allí nosotros también vamos a estar. Qué alegría, nuestro buen Dios.
Qué gozo inefable, insondable que tenemos ahora, sabiendo que somos salvos. Y como hijos tuyos está preparado ya, Señor, esa mansión celestial. De eso escucharemos tu palabra en esta mañana. Está a cargo de tu siervo. Gracias, Padre. Hónranos con tu presencia, Señor, y tu Santo Espíritu guíe en todo este tiempo de predicación de tu palabra y estudio también, Padre. Oramos para que tu siervo, guiado por tu Santo Espíritu, sus labios, su lengua y todo su ser entero sea tomado por tu Espíritu Santo, Señor, para escuchar esa palabra tuya y no palabra de hombre, esa voz tuyo y no voz de hombre. Toda la gloria te damos, bendito Padre, en el nombre santo, glorioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Hermano Juan Diego, le dejamos. Amén, hermano. Gracias. Dios los bendiga. Queridos hermanos, amadas hermanas, un privilegio poder volver a estar aquí frente a ustedes con el encargo de parte del Señor de poder expresar lo que su palabra ya nos dijo y nos sigue hablando hasta el día de hoy en el canon bíblico, en lo que el Señor ya nos dejó escrito aquí en su santa palabra, en sus santas escrituras. Para nosotros la Biblia es suficiente. No hay otra forma en la que Dios nos hable, nos manifieste su voluntad, que no sea a través de sus santas escrituras. Es por eso que les pido, hermanos amados, que me puedan acompañar esta mañana a el libro en el que nos vamos a encontrar meditando el día de hoy, y es el día de resurrección que se recuerda, mas hoy vamos a estar entendiendo lo que llevó a Jesucristo a este lugar de resurrección. Para aquella resurrección primero tuvo que ser crucificado, y hoy vamos a conocer la supremacía del Cristo crucificado. Y esto está en Juan capítulo 19, del versículo 17 al 30, y es el pasaje que va a contener nuestra meditación del día de hoy. Una vez más, gracias por la puntualidad de cada uno, gracias por la disposición de poder estar aquí atendiendo cada uno de los momentos que se ha de mencionar el nombre del Señor Jesucristo, y con esa reverencia podamos responder a Él. Nos encontramos en esta serie, en el Evangelio de Juan. Sé que en muchos lugares se aprovecha esta fecha para dar un mensaje específico acerca de la resurrección del Señor. Nosotros, ni tanto el año pasado ni este, hemos dado un mensaje particular por lo que se le conoce la Semana Santa, porque nos hemos encontrado en una serie consecutiva, y recuerdo muy bien que el año pasado nos tocó estar en Juan capítulo 13, amando como Cristo ama. Y ahora nos encontramos ya en el capítulo 19, y la próxima semana estaremos viendo lo que es la supremacía del Cristo resucitado. Si la gracia del Señor aún nos mantiene aquí en la tierra y aún no nos ha llevado a su presencia, estaremos predicando este mensaje, queridos hermanos. Entonces vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 17 al 30. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los que leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, dijeron a Pilato: los principales sacerdotes de los judíos: no escribas. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y allí había una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amado Rey Celestial, Padre eterno, Cristo maravilloso, gracias por habernos permitido llegar hasta el día de hoy, Señor, en esta serie consecutiva de tu palabra. Hemos estado, Señor, aprendiendo tu supremacía durante todos estos últimos meses. No somos dignos, Señor, de tan maravilloso regalo que nos has otorgado en la cruz del Calvario. No somos dignos, pero tu sacrificio fue completo. Tú declaraste, Señor, de que tu obra fue consumada. Gritaste allá en la cruz, tetelestai. Señor, el término que nos demuestra de que el pecado fue pagado en absoluto para todos aquellos que habríamos de creer. Por lo tanto, hoy no podemos tener otra actitud, Señor, que no sea más que un agradecimiento que rebosa, que rebalsa, Señor, que inunda nuestros interiores. Permite que nuestros corazones el día de hoy estén atentos a lo que tu palabra ha de decirnos, a lo que, Señor, hoy quieres llevarnos hacia la meditación. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están allí presentes detrás de sus pantallas. Señor, permite que allí en la comodidad de sus hogares puedas inquietarlos también, Señor, hacia una doblegación de su voluntad, Padre, para que puedan vivir para tu gloria. Y que como comunidad, Señor, seamos aquella comunidad de creyentes que te espera ardientemente, Señor, puesto que tú no te quedaste allí en la cruz del Calvario. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Gracias, Cristo Jesús, por esa esperanza y permítenos una vez más, Señor, tener tu luz. Ilumínanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender tu palabra y séllala posteriormente en nuestros corazones. Toda la honra, todo el dominio, todo el poder, toda la gloria sea únicamente para el único nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Y bien, como les iba comentando, entonces, este es el tema que nos va a tener concentrados en esta mañana, la supremacía del Cristo crucificado. Así que, en ese mismo sentido, hemos estado leyendo el capítulo 19, pero yo quiero que allí con sus Biblias puedan acompañarme, echar un vistazo, hacer un recorrido, mejor dicho, de todo el Evangelio de Juan hasta donde hemos leído el día de hoy. Vamos a irnos a Juan capítulo 1 y vamos a ver la introducción que hace aquí el apóstol Juan acerca de Cristo. Él menciona en el versículo 1 de su evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, aquí está sentando las bases Juan de que Cristo es Dios. Por lo tanto, lo que está intentándonos mostrar es la deidad de Cristo, mostrándonos la gloria de Cristo, mostrarnos la supremacía de Cristo, la majestad del Señor. No profundiza tanto en detalles físicos, detalles técnicos de lo que Jesucristo hace, ya sean milagros, ya sean prédicas, discusiones, llamados de arrepentimiento. Lo que hace aquí es resaltar la gloria de Cristo por sobre todas las cosas. El verbo era Dios, es el tema del apóstol Juan. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, ese es el Dios lleno de gracia y de verdad, que vino, se personificó, se hizo hombre como uno de nosotros para poder cumplir lo que hoy acabamos de leer en Juan 19, para que Cristo pueda otorgarnos la vida que nosotros no merecemos. Cristo tenía que cumplir su propósito como Dios encarnado. Es por eso que aquí en el versículo 29, en el mismo capítulo 1, vamos a hacer un recorrido, dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo introduce al Señor Jesús como aquel que va a redimirnos del pecado. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Para que el Señor cumpla esa obra, tenía que, por supuesto, llegar a la cruz del Calvario. No podía haber restitución, no podía haber expiación, no podía haber justificación si Cristo no cumplía hasta el final su obra, la obra que el Padre le había encargado. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Si nos vamos al capítulo 2, luego de leer el primer milagro que Jesucristo hace, convertir el agua en vino, entra Jesucristo al templo, lo limpia, lo purifica de todos los cambistas, de todos los hombres de negocio que habían convertido la casa de oración en un mercado. La casa de oración, de adoración del Señor, la habían convertido en un centro comercial. Los discípulos se habían acordado que está escrito en los Salmos, el celo de tu casa me consume. Y en el versículo 19, 2:19, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí hay un claro anuncio de la resurrección. Destruid este templo. Cristo, como lo explica acá Juan, en el versículo 21 estaba hablando del templo de su cuerpo, que era necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo llegase a la cruz para poder cumplir la escritura. Si nos vamos al capítulo 3, vamos a encontrar que en la conversación que está teniendo Jesucristo con este maestro de la ley, con Nicodemo, le está explicando, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice el verbo aquí final en el versículo 14. Por lo tanto, esta era una referencia clara, un alumbramiento de la muerte que iba a padecer nuestro Señor. Para que sea levantado quiere decir de que no podía tener otra muerte, no podía ser un infarto, no podía ser un cáncer. Jesucristo pudo haber muerto de múltiples formas, pero aquí la muerte establecida por Dios era que Cristo sea levantado. Si nos dirigimos al capítulo 4, versículo 34, encontramos, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si continuamos al capítulo 5, versículo 30, Jesucristo nos dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cristo está certificando su misión, que es enviada por el mismo Padre. Si nos vamos al capítulo 6, encontramos en el versículo 38 a Jesucristo diciéndonos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está explicando aquí lo que se necesita para alcanzar la salvación. Todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve a Cristo levantado y cree en él, tendrá vida eterna y será resucitado en el día postrero. Si nos dirigimos de la misma forma el versículo 51 del mismo capítulo 6, Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo una vez más está anunciando su muerte, está anunciando la forma en la que ha de cumplir su ministerio, en la que ha de cumplir la obra absoluta del Señor. Si nos vamos al capítulo 7, versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy.
No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Está Jesucristo una vez más dejándonos con claridad en este momento a todos aquellos que estaban cuestionando la autoridad de Cristo. El Señor les está diciendo, el que me envió es verdadero, es de quien en su ley está escrito. Yo soy de aquel que en las profecías se encuentra registrado. Escudriñen las escrituras. En Juan capítulo 8, versículo 54, encontramos lo siguiente. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó del que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué está aquí el Señor Jesucristo hablándonos? En primer lugar, está dejándonos en claro que Jesucristo es preexistente. Jesucristo no nació en Navidad, se personifica, se retrata, por supuesto, en esta celebración de fin de año, que Jesucristo vino al mundo, se encarnó, pero Cristo es eterno, ha coexistido desde siempre con el Padre. Él no es un ser creado, como afirman algunas sectas terribles que circulan hoy todavía en el siglo XXI. Nosotros vemos aquí que el Señor está hablando acerca de que Él es glorificado por el mismo Padre. Sin embargo, aquellos que se encuentran ciegos no conocen al Padre. Abraham, los judíos se jactaban de que tenían como a su padre, Abraham. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Cristo está haciendo referencia de que Abraham estaba esperando el cumplimiento de la promesa, porque en Cristo se cumplen todas las promesas para sí. Eso lo afirma el apóstol Pablo en 2 de Corintios, introduciendo en el capítulo 1. En Cristo se cumplen todas las promesas. En el capítulo 9 encontramos en el versículo 4, dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Por lo tanto, para que llegue a la cruz, él tenía que cumplir toda una serie de obras visibles para que el mundo crea que él es el Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 17, encontramos, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a ver en un momento, y lo estuvimos comentando la semana anterior, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. A Jesucristo no lo arrestaron porque fueron superiores que Él. Cristo cesó en su omnipotencia, en esa omnipotencia que tumbó a los soldados romanos, a toda la compañía, a los alguaciles de los fariseos, de las autoridades judías, cuando pronunció su nombre, yo soy, y los tumbó al piso, Jesucristo cesó ese poder para que sea voluntariamente él mismo tomado por los romanos y sea juzgado por esta raza pecadora. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita, como lo dice el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, si vamos al capítulo 11, versículo 41, Jesucristo alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cristo está certificando antes de hacer uno de los milagros más impresionantes que hizo la resurrección de Lázaro cuando todos habían muerto o cuando todos habían visto que Lázaro había muerto y estaba sepultado con 4 días ya en el sepulcro. Jesucristo dice esta declaración, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Ese era el propósito de la venida de Dios, que crean. No hay salvación sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el capítulo 2 habíamos visto que Jesucristo le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, aquí en el versículo 23 del capítulo 2 encontramos que Jesucristo ya nos dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y para que nosotros entendamos este término que el Hijo del Hombre necesitaba ser glorificado, no era que Jesucristo necesitaba gloria, sino que iba a confirmar todo lo que de él ya se había dicho anteriormente. Cristo iba a cumplir el plan de redención y allí concentraba el poder de su gloria. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es lo que está diciéndonos el Señor para poder seguirle en discipulado firme hasta el fin. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Cristo es consciente de que el momento de la crucifixión estaba por llegar. Y esto lo dijo justamente después de que la población entera lo había recibido en Jerusalén, gritando, Hosana, Hosana al rey de David, Hosana al Hijo de Dios. En el capítulo 13 vamos a encontrar que Jesucristo afirma en el versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Dijo esto inmediatamente después que Judas salió del lugar donde habían estado partiendo el pan y el vino. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él porque ya estaba por cumplirse y ya se estaba cumpliendo todo lo que el Señor había establecido para que se lleve a cabo su gran propósito. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Cristo tuvo la misión clara durante toda su vida. Jesucristo nunca tuvo el deseo de quedarse aquí en la tierra y disfrutar los placeres mundanos, jamás. Cristo tuvo siempre la misión de poder llegar a la cruz del Calvario. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, le dijo a sus discípulos. En el capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que lleven y vayan llevando mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Esto les mando que se amen los unos a los otros. Versículo 25. Los van a aborrecer y esto va a suceder para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Efectivamente, este aborrecimiento lo vamos a ver de manera muy recalcitrante en versículos cuando estemos meditando ya en el capítulo 19. De la misma forma, vamos a encontrar que en el capítulo 32 Jesucristo afirma, he aquí la hora viene y ya ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. En la oración sacerdotal que nos ha mantenido durante toda la época que nos juntamos y nos reunimos presencialmente, de noviembre a finales de febrero, dice el versículo 1, Padre, la hora ha llegado. Cristo está hablando con su Padre frente a sus discípulos, diciendo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo vino a cumplir esta misión, a ser glorificado, cumpliendo en obediencia perfecta la misión que el Padre le había encargado. El versículo 22 nos dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 26, y les he dado a conocer tu nombre y yo lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. De la misma forma, cuando Pedro quiso asesinar al guardia, al alguacil del sumo sacerdote, a Malco, y falla cortándole solamente la oreja, Jesús le dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Quieres impedir, quieres frustrar el plan de Dios? O por supuesto, hermanos, que nada podía frustrar el plan del Señor, nada ni nadie podía interponerse en el cumplimiento maravilloso de la redención. En ese terrible acto de sufrimiento de Cristo, nadie podría interponerse a que se cumpla, aunque lo intente. Pedro aquí quiso hacer un último acto de valentía
Y Jesucristo lo confrontó, diciéndole, ¿quieres que acaso el sacrificio por la humanidad quede inconcluso? ¿Quieres que no se lleve a cabo? En el versículo 37, Pilato le dice, ¿tú eres rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el capítulo 19, versículo 11, estuvimos leyendo esto específicamente el día domingo anterior. Versículo 11. Jesús respondió a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Cristo le dice a Pilato, tú no me estás acá dirigiendo porque tengas una autoridad independiente a la de Dios. Dios mismo te da esa autoridad, el Padre. Y yo estoy aquí cumpliendo el sacrificio que es necesario para la salvación de todos los que han de creer en mi nombre. Lamentablemente, Pilato despreció este encuentro privado con Jesús como el que nadie más lo tuvo en los minutos previos. Pilato fue el único que estuvo a solas con Cristo, viendo el cumplimiento de todas las profecías, pero se dejó llevar por el miedo, por la cobardía. No querían que los judíos lo acusen con César. Y lo que hizo Pilato fue llevarlos al cumplimiento de sus deseos más terribles, hipócritas de los judíos, a la cruz. Pero ahora vamos a ver que Pilato va a tener una pequeña revancha para él, entre comillas, una decisión que estaba demostrando su autoridad, pero vamos a ver de que todo estaba ya bajo el orden soberano de Dios. Y el día de hoy, queridos hermanos, como ustedes lo ven allí en sus pantallas, vamos a estar revisando la supremacía del Cristo crucificado, la superioridad absoluta del Cristo crucificado. Hoy en día, donde todo el mundo tiene un discurso común, donde la gran mayoría de personas influenciada por el progresismo tiende a decir, tu religión es bonita, pero yo quiero seguir en mi propia religión, así que te pido que la respetes. Y por supuesto que la respetamos, pero cuando quieren menospreciar nuestra religión, nosotros tenemos que demostrar con fundamento de que nuestra religión es superior, no porque la religión en sí sea superior, sino porque aquel que vino a morir en la cruz, aquel que vino a traernos la relación con Dios y establecer los términos de paz, es superior. Cuando hablamos de supremacía, estamos hablando de la superioridad absoluta de Jesucristo. Por lo tanto, a ese Jesús estamos conociendo y vamos a conocer la supremacía aún en el momento más crítico de su muerte. Vamos a revisar entonces los versículos del 17 al 30 y vamos a estar meditando en 5 aspectos, en 5 momentos que ponen en alto relieve la supremacía de Cristo. 5 momentos que van a poner en evidencia la supremacía del Cristo crucificado. Allí, llevando la cruz, Cristo está dejándonos en claro su supremacía. Así que observamos el versículo 17 y vamos a ver, en primer lugar, la supremacía de su fidelidad. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que el Señor siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, el hecho de que Jesucristo ya esté haciendo milagros entre el pueblo, sanando enfermos, cuando el apóstol Juan relata de que fueron a buscarlo a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, también lo relata Lucas, lo relata Mateo, y le preguntan, Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús le dice, díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Jesucristo mismo ya era un cumplimiento de todas las promesas de Dios. Los judíos de corazón duro se resistían a esta verdad porque ellos querían a un Dios que los libere de la opresión romana.
que venga con sus caballos, que imponga su reino y que por supuesto puedan tener la seguridad de que ya no van a ser más esclavizados. Pero el Señor tenía el control de todas las cosas y todo el cumplimiento tenía que llevarse a cabo por medio de sus términos, no conforme a los nuestros. Para que exista esa libertad, primero Cristo tenía que pagar el precio en la cruz. Y como los judíos, las autoridades fariseas tenían un corazón tan codicioso, tan ambicioso con este mundo, lo que pasaba con ellos era que ignoraron el cumplimiento de todas las cosas, a pesar de conocer la ley. Quisieron dejarla a un lado para seguir manteniendo sus, entre comillas, riquezas temporales, momentáneas, y rechazaron al mismo Mesías, al mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, vamos a estar analizando el cumplimiento de las profecías en este primer momento. En la supremacía de la fidelidad de Cristo, vamos a conocer qué profecías se van cumpliendo hasta aquí. Y vamos a mencionar algunas, porque luego más adelante, cuando estemos tocando algunos otros puntos de la supremacía, vamos a mencionar más profecías, pero aquí vamos a mencionar específicamente importantes que deben ser precisadas con los verbos que nos aparecen en el versículo 17. Dice, y él cargando su cruz, cargando su cruz. Si ustedes se van a Isaías capítulo 53, versículo 7, hablando, por supuesto, del profeta Isaías acerca del siervo sufriente, dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, cuando ustedes ven el final del versículo 16, dicen que tomaron a Jesús y le llevaron. Jesucristo entrega su vida de forma voluntaria. Ya lo habíamos leído en Juan 10:16. Nadie me quita mi vida, yo la pongo. Por eso me ama el Padre. Yo pongo mi vida y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a recuperar. Por lo tanto, esto nos indica de que Jesucristo estaba entregándose sin resistencia, estaba cargando su cruz, estaba yendo como cordero hacia el matadero. No abrió su boca. Enmudecido Cristo estuvo yendo a cumplir el propósito y el plan redentor de Dios. Esta es la primera profecía. Sin embargo, hay mentes retorcidas, hay mentes pervertidas, corazones que se atreven a adulterar el propósito por el cual Dios, Cristo Jesús, llega a la cruz del Calvario y empiezan a decir, de repente todo fue un complot, de repente todo fue una, un pensamiento bien estratégico para que se forme así la religión más grande. Eso sería muy descabellado, porque habría que estar sumamente falto de cordura para poder estar dispuesto a sufrir de la forma en la que Jesucristo sufrió y que aún así tenga el ánimo de poder seguir cumpliendo la escritura. Cristo pudo haberse resistido. Si ese mismo Jesús tenía el poder, ¿por qué está aquí en este momento quedándose callado, llevándolo a la cruz por los romanos? Este Jesús definitivamente es el Hijo de Dios y vamos a ir demostrando de que el Señor orquestó todas las cosas, el Señor mismo, para darle gloria a Cristo allí en la cruz. Y posteriormente, el momento más alto de gloria, pero terrible para Cristo, fue cuando completa la obra y dice, consumado es, y eso ya lo vamos a ver en el versículo 30, y el Padre derrama su ira sobre el Señor. Primera profecía entonces, Jesucristo fue cargando su cruz, se cumple con Isaías 53:7. Segundo verbo, salió al lugar, y él cargando su cruz salió al lugar. Dice aquí claramente, salió, es decir, fue hacia el lugar exterior de la ciudad. Y esto también tiene mucho que ver con Éxodo 29:14, donde aquí el Señor le da las instrucciones a Moisés acerca de los sacrificios que habían de hacerse. Dios es santo, por lo tanto el pueblo necesitaba tener una conducta santa para que Dios pueda relacionarse de forma normal con su pueblo. Y para eso tenía que haber expiación por sus pecados. Y ese sacrificio se encargaba de que la sangre de un becerro sea derramada y cuando algo sobraba, su grasa, sus riñones, sus vísceras, el estiércol mismo, era quemado afuera del campamento para que no se contamine la ciudad, el tabernáculo, el campamento.
Es por eso que en Hebreos capítulo 13 también habla acerca de salid pues afuera del campamento y lleven su vituperio. Es decir, sepan de que Jesucristo, así como cumplió el propósito de la cruz, ustedes también están llamados a sufrir el propósito de la cruz fuera de la ciudad. Esto también es un acto de humillación, por supuesto, para el Señor, pero que el Señor se humilló voluntariamente a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre Celestial. El hecho de que Jesucristo haya salido al lugar llamado de la calavera, al Gólgota, al monte Calvario, quiere decir de que el Señor cumplió esta parte necesaria de la promesa, de que tenía que ser crucificado afuera de la ciudad. Cuando vemos aquí que el lugar era llamado de la calavera, hay algunas teorías que han surgido respecto al nombre. Algunos de ellos piensan de que era porque habían cadáveres arrojados a la espalda de las cruces. Allí arrojaban a aquellos fallecidos, aquellos muertos en la cruz, prisioneros, condenados, insurrectos, que luego de sus muertes no tenían a alguien que los entierre y los dejaban allí para que, por supuesto, el proceso de putrefacción se lleve a cabo. Uno comentaba de que habían calaveras por allí en el camino, esqueletos humanos. Sin embargo, hay otra teoría más aceptada que es que en aquella época, por supuesto, con mayor claridad, ese lugar, en la montaña misma, la figura era similar a la de una calavera. Por lo tanto, es quizás la más aceptada hasta el día de hoy. El monte sigue estando no 100% asegurado acerca de cuál haya sido el lugar exacto donde Jesucristo fue crucificado, pero hay una posibilidad de donde sea. Y esto está, por supuesto, ¿no? en Palestina, Israel. Versículo 18 dice, y allí le crucificaron, le crucificaron. ¿Qué cumplimiento es este? La muerte que Jesucristo tenía que cumplir, la crucifixión. Cristo había dado anuncios acerca de todo lo que era necesario para que su muerte se lleve a cabo, de la forma en la que Dios lo había establecido. El castigo persa de la crucifixión que fue adoptado por los romanos años más tarde, era el castigo más cruel para todos los prisioneros y se justamente llevaban al preso, llevaban al condenado por la ciudad cargando su cruz para que la gente sepa de que al César se le respeta, para que la gente sepa de que al que comete el delito paga sus consecuencias con la muerte misma. Entonces allí le crucificaron. Jesucristo cumplió el propósito redentor, lo de la misma forma como se había anunciado en Números capítulo 21, versículo 6. Para resumirles ese momento, era que el pueblo comenzó a quejarse como era el pueblo de Israel común. Empezaron a reclamarle a Moisés, ¿por qué seguimos aquí? Y Dios lo que hace es castigarlos con serpientes. No era la primera vez que se quejaban, era una queja continua. Definitivamente Dios en su gran misericordia tuvo demasiada paciencia con el pueblo de Israel y es que así es nuestro Dios, tiene una paciencia maravillosamente llena de gracia para sus hijos. Y para con el mundo también hay paciencia, pero ciertamente esa paciencia algún día terminará cuando Cristo regrese por segunda vez a juzgar a todos aquellos que le rechazaron. Entonces allí le crucificaron. En Números, entonces 21:6 estaba comentando de que Dios envió serpientes venenosas para que muerdan a todos los hijos de Israel. Y así fue sucediendo. Entonces las personas luego que vieron y se dieron cuenta de que esto era por culpa de sus quejas, le dijeron a Moisés, Moisés, por favor, clama a Dios para que nos libere de esta plaga. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a hacerte una serpiente de bronce, vas a ponerla sobre un asta y vas a ponerla en lo más alto del campamento. Y cualquier persona, cualquier indigente, cualquier ciudadano que haya sido mordido por la serpiente, tan solamente tiene que mirar la serpiente allí en el asta para que pueda ser sanado. Y efectivamente era lo que sucedía. Las personas miraban la serpiente de bronce y fueron sanadas. Es por eso que Jesucristo, y lo hemos leído hace un instante, en Juan 3:14 dice, y es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre sea levantado. No fue la única vez que Jesucristo lo mencionó. En Juan 8:28 dice,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. De la misma forma, podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 32, que el Señor hace una referencia nuevamente a este tipo de muerte. Juan 12, 32. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este es el cumplimiento de Dios. La crucifixión. Los judíos pudieron haberle quitado la vida a Jesús por medio de una lapidación. ¿Qué era la lapidación? Ponían a la persona en el suelo y le arrojaban piedras hasta que la persona muera. Los judíos tenían permitido ese tipo de muerte. Los judíos no tenían permitido la crucifixión, pero los judíos estaban tan ansiosos de ver a Jesucristo sangrar y motivados por su odio, por supuesto que no sabían que por medio de ese odio Dios estaba llevando a cabo el cumplimiento de su obra magnífica. La crucifixión era necesaria. Y allí le crucificaron entonces, hermanos. La crucifixión, por lo tanto, es otra profecía cumplida en Cristo Jesús. Es la fidelidad del Señor, viendo y llevándonos a nosotros cómo Él cumple todo lo que ha prometido. Y allí le crucificaron y con Él a otros dos a cada lado y Jesús en medio. Esto nos recuerda también Isaías 53, específicamente el versículo 12, una vez que se ha expuesto el sufrimiento del siervo sufriente. Isaías menciona en el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores, es decir, en aquel lugar fue condenado con otros pecadores. Cristo no tenía, por supuesto, que estar en la cruz. Los otros que estaban a su lado probablemente eran insurrectos, ladrones, como nos afirman. Quizás, especulando un poco, eran parientes cercanos o amigos de Barrabás, celotes, que buscaban la más mínima oportunidad para poder defender la causa de la libertad de Israel, de la opresión romana. Recuerden que Barrabás había sido liberado por Pilato y lo estuvimos viendo así la semana anterior. Si ustedes se dan cuenta, Juan, el apóstol, no toma mucho tiempo en dar detalles físicos, dar detalles específicos de la crucifixión misma. Y la cruz tenía astillas y los clavos eran de este grosor y Jesús estaba sangrando, los huesos se le notaban, estaba su cuerpo lacerado. Juan no menciona ello. Juan menciona de que le pusieron la corona de espinas, que le golpearon, le azotaron, pero no profundiza tanto en el aspecto físico y ninguno de los otros evangelios lo hace. Tan solamente encontramos en el Evangelio de Mateo que habla acerca de la infamia de la cruz, pero no hay más detalle aquí en el relato del Evangelio de Juan. Simplemente nos aparece y allí le crucificaron. Es decir, todo lo que se observa en la Pasión de Cristo, por ejemplo, en ese momento final de la crucifixión, aquí Juan no la está relatando. Y entonces pusieron a Jesús de cabeza para poder amarrarlo a la cruz, lo elevaron. No, simplemente aquí Juan dice, le crucificaron. Jesucristo cumplió todo lo que tenía que cumplir. Y con él a otros dos, a cada uno ¿no? A su lado. Y Jesús está en medio. Por lo tanto, acabamos de ver, hermanos, el cumplimiento de 4 profecías. Jesucristo cargando su cruz, saliendo del lugar de la calavera, siendo crucificado junto con los pecadores. Ahora pasemos al versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la compartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Imagínense pues estas mentes retorcidas, estas mentes pervertidas que mencionaba hace un instante, aquellos que solamente viven resentidos contra Dios y buscan negar su existencia de alguna u otra forma, sin éxito por supuesto. Dicen, de repente esto fue un complot.
¿Los romanos estaban acaso en la obligación de hacer caso a alguna profecía mesiánica? Por supuesto que no. Los soldados romanos, aquellos que le habían puesto la corona de espinas a Jesús, ahora tomaron sus vestidos, rompieron sus vestidos en 4 partes y echaron suertes. Si ustedes se van al Salmo número 22, versículo 18, es específicamente lo que aparece. Todo lo que estaba sucediendo estaba dirigido por el Espíritu de Dios para que suceda de esta forma y se cumpla toda la Escritura. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y fue exactamente lo que hicieron los soldados romanos. Ellos creyeron que estaban simplemente dándole una consagración a su salvajismo, una consagración a su crueldad, pero lo que estaban haciendo, ellos sin saberlo, era darle el cumplimiento a todo lo que el salmista David ya había mencionado en relación al sufrimiento mesiánico. Ese es nuestro Señor. En Cristo se cumplen todas las promesas, queridos hermanos. Y esa es la supremacía de su fidelidad. No hubo ningún solo detalle que deje de cumplirse. Ahora observemos la supremacía de su soberanía. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si ustedes se acuerdan que Jesucristo en el comienzo de su ministerio, antes de que haga el primer milagro, si ustedes van a Juan capítulo 1, versículo 46, ya al final del capítulo 1, cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael, Felipe le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, él es el Mesías. Y Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Por lo tanto, lo que estaba aquí haciendo Pilato, en venganza por la presión que le había ejercido el pueblo judío para crucificar a Jesús y no acusarlo con el César, le dice: aquí está su rey, Jesús el Nazareno. Pilato, por supuesto, está motivado por una burla hacia los judíos. Aquí está su rey. Y también el desprecio. Con Nazareno está diciendo: aquí está el peor sujeto a quien ustedes puedan imaginar, este es su rey. Con esto, por supuesto, Pilato estaba demostrando también su, una vez más, salvajismo, su crueldad, la dureza de su corazón y la cobardía ciertamente del mismo. Y nada menos lo escribe en griego, en hebreo y en latín. Cuando un preso era crucificado en aquella época o estaba yendo en camino a la cruz, mientras el preso cargaba la cruz, alguien llevaba un letrero especificando el crimen que había cometido. Este está siendo crucificado por insurrección. Este está siendo crucificado por hurto agravado. Este está siendo crucificado por vacunarse a espaldas de la luz de la verdad. En esta época se hacía de esta forma. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Hay alguna acusación en ello? Por supuesto que no. Pero Pilato tenía que escribir algo. No lo hizo mientras Jesús iba en camino a la cruz, entonces mandó a que escribieran esto, un título que represente a Jesús, ciertamente para despreciarlo, pero cumpliendo específicamente lo que Jesucristo era. Ahora, ¿por qué Nazareno, por qué Nazaret era una ciudad despreciada? Porque lo veían de forma ínfima por ser una ciudad, una villa pequeña, que no producía economía para el pueblo. Era más bien una pequeña villa donde habitaban personas de escasos recursos. Muy probablemente de allí salían la mayor cantidad de mendigos. Entonces los judíos estaban cansados de los nazarenos. Y le pone aquí Pilato: Jesús Nazareno, rey de los judíos, para que se den cuenta el tipo de delincuente que tienen como rey. Aquí está, este es su rey. Entonces los judíos le dicen, los principales sacerdotes: por favor, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. ¿Y qué responde Pilato? ¿Saben qué? Lo que he escrito, he escrito.
no me fastidien más. Ya escribí lo que tenía que escribir. Por supuesto, Pilato lo tenía muy bien pensado, pero lo que no tenía Pilato pensado era que ciertamente lo que él dijo como desprecio, lo que él dijo como burla, lo que él dijo como atrevimiento para hacer sentir más prisión a Jesús, más carga sobre el dolor que estaba atravesando, Jesucristo es el rey de los judíos. Y ciertamente no solamente el rey de los judíos, como lo afirma Apocalipsis 19:16, él es el rey de reyes y él es el señor de señores. ¿Y qué vemos aquí? Por supuesto, la soberanía absoluta del Señor. En el momento más crítico de la muerte, Cristo sigue demostrándonos la soberanía de su poder. El Padre sigue a cargo de todas las cosas, utilizando el rechazo humano hacia su presencia para que lleve a cabo sus propósitos divinos. En tercer lugar, la supremacía de su amor. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí vamos a ver de que estaban junto a la cruz. No estaba permitido que hagan shows de llanto, espectáculos para llorar a los presos, porque como le digo, en su gran mayoría eran personas, gente de prisión, de malvivir, insurrectos, que no tenían la compañía que Jesucristo tuvo. Habían discípulos allí, pero que tenían el temor de los romanos. Miren a Pedro. Pedro se había escondido, había huido luego de negar al Señor. No sabemos, no se relata en ningún evangelio de que Pedro vio de lejos el sacrificio de Cristo. Algunas películas, por ejemplo, lo ponen a Pedro allí a lo lejos viendo a Cristo crucificado, pero no está eso 100% comprobado, al menos la Escritura no lo afirma. Lo que sí afirma es de que María, su madre, fue al mismo lugar de la crucifixión y estuvo allí, por supuesto, expresando su dolor. Su hijo estaba, su primogénito estaba muriendo en la cruz del Calvario de la forma más terrible. Pero yo no sé si es que ustedes podrán recordar lo que Lucas afirmó en el capítulo 2, versículo 35, cuando Simeón se acerca a María, cuando ésta aún está embarazada de Jesús, y Simeón, un hombre anciano, dice el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces Simeón conoce a María y exalta al Señor. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Sin embargo, si nos vamos al versículo 35, Simeón le dice a María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Con todo lo que viene sucediendo, Simeón está poniendo a relucir lo que él mismo había dicho. Esta es otra profecía. Cuando aquí Simeón le dice será traspasada tu alma, como con espada, le está especificando el tipo de dolor que va a sufrir María. Una espada traspasará tu misma alma. El alma no puede ser traspasada por nada porque el alma es inmaterial. El alma es espíritu. Por lo tanto, ¿de qué espada está hablando? Está hablando del dolor profundo que va a causarle en el corazón de María. Aquí María se encuentra, María la madre de Jesús se encuentra en este proceso. Y lo que vemos aquí, por supuesto, es también una minimización de María. No hay ninguna intervención de María en la obra redentora de Cristo, sino es Cristo más bien quien le da atención a María. María no tiene ninguna participación por sí misma. Jesús ve a María. Esta es una clara referencia a los católicos que quieren afirmar la igualdad de María con Cristo, que María también es corredentora, y afirman incesantemente, fanáticamente, de que María también fue concebida virginalmente
y que María fue también posteriormente ascendida a los cielos. No hay ninguna prueba bíblica de ello, ninguna prueba histórica de ello, nada en absoluto. María más bien reconoció su necesidad de salvación. María es una mujer digna de admirar, pero fue otra pecadora más que confió en su Salvador. Y es por eso que es digna de admirar, porque confió en su Salvador como muchos no lo hacen. María, como una mujer más, fue pecadora. Y se afirma de que Jesucristo tenía hermanos, los hijos que María y José habían tenido, pero no eran creyentes. Juan capítulo 1, perdón, capítulo 7, versículo 5, se nos afirma que los hermanos de Jesús creían en él, ni sus propios hermanos. Anda a la fiesta, haz las señales que dices hacer. Sus hermanos no creían en él. Por lo tanto, Jesús no podía dejarle en abandono a su madre, porque sus hermanos no conocían el Evangelio, no eran creyentes aún. Esto nos demuestra la supremacía del amor de Cristo, porque hasta el momento en el que Jesucristo está sufriendo de la forma más terrible, de la forma más dolorosa, Cristo está pendiente de su madre para no dejarla abandonada. Se menciona que también estaba allí la mujer de Cleofas, que en otros pasajes es llamada la mujer de Alfeo, Alfeo, no el feo, Alfeo, María, mujer de Alfeo, y María Magdalena. María Magdalena que ha sido mal llamada prostituta, considerando de que es la mujer que aparece en Lucas capítulo 7, ¿no? Un error que muchas personas cometen. No, esta no es la María. En Lucas se menciona a otra mujer, no es María Magdalena. Esta María es la María que vigiló en el, en el sepulcro para poder esperar el cuerpo de Jesús, y es la que también estaba junto con la otra María para comunicar que Jesucristo había resucitado. Por lo tanto, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, el apóstol Juan, ya hemos explicado anteriormente por qué es Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Es decir, le dice a su madre: aquí está tu hijo, él te va a cuidar. Y después le dice a su discípulo, a Juan: Juan, he ahí tu madre. ¿Para qué? Para que la reciba Juan en su casa y vivan a partir de ahora juntos, porque recuérdense que María también ya había quedado viuda, José ya había muerto. Entonces las mujeres judías quedaban abandonadas sin un hombre en aquella época. Era una sociedad muy imperada por el hombre. Los romanos se aprovechaban de las mujeres abandonadas. Por lo tanto, Jesucristo está encargándole a su madre, a su discípulo amado: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa es la grandeza del amor de Cristo, ese amor con el que Jesucristo nos amó y estuvo dispuesto a lavar los pies a sus discípulos en ese amor, y les dijo: yo les he dado ejemplo. De esa forma tienen que amarse, de esa forma darán a conocer que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Vamos a conocer ahora la supremacía de su omnisciencia. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Como Jesús allí en la cruz iba a saber de que ellos, los romanos, los soldados, los pretorianos, le iban a dar una esponja con vinagre. Eres el cumplimiento de lo que se afirma en el Salmo 69, 21. Observemos. Si tienen unas Biblias allí, si no tan solamente anótenlo para que después en su casa puedan comprobar todo lo que les estoy diciendo. Salmo 69, versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. De forma clara lo dice el salmista en el mismo salmo mesiánico. Jesucristo, entonces, para que la escritura se cumpla, dice: tengo sed. Entonces, cualquier mente atrevida puede decir: Jesús dice esto para que se cumpla. Ok, Jesús lo dijo: tengo sed. Pero Jesús dijo esto sabiendo que los romanos le iban a dar una esponja con vinagre. Y muchos ven
las películas de repente en Semana Santa y ven que Jesús desprecia el vinagre. Pero aquí dice que Jesús recibió el vinagre. En el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesucristo llega a tomar el vinagre. Pero entonces, ¿por qué aparece en algunas películas que Jesucristo rechaza lo que le dan? Y esto es porque confunden este versículo con Mateo 27:34. Mateo está relatando el mismo suceso de la crucifixión, pero noten que en Mateo 27:34 menciona inmediatamente, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Jesús lo siente, lo huele y no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque esta mezcla de hiel con vinagre era un tipo de mezcla amarga que hacía que los crucificados puedan disminuir su dolor en la cruz. Entonces Jesús rechaza, no quiso beberlo porque no quiso disminuir el dolor de la cruz para que la ira de Dios sea aplacada totalmente sobre sus hombros. Jesucristo no quería que nada lo distraiga. Jesucristo quería tener en sus sentidos al 100% claro lo que estaba padeciendo. No quería dejar que nada pueda quedar en el adormecimiento que producía el alcohol. Pero aquí cuando aquí Jesús pide agua, tengo sed. Había una vasija llena de vinagre, entonces ellos le empaparon en vinagre la esponja, poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es la omnisciencia del Señor, queridos hermanos, el cumplimiento de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, de que a Él no se le escapa absolutamente ni el más mínimo detalle. Este es otro momento de la fidelidad del Señor, en el que se cumple todo lo que había dicho. Esta es la supremacía de Cristo crucificado. Y finalmente, la supremacía de su obediencia. Si nosotros nos acercamos a la Escritura, vamos a darnos cuenta que el Señor grita. Aquí Juan escribe, dijo, ¿no? Pero Marcos y Lucas y Mateo y Lucas específicamente, dicen, Jesús gritó. Cuando hubo tomado el vinagre, gritó, consumado es. Esta expresión consumado es quiere decir, en aquel idioma en el que Jesucristo lo expresó, tetelestai. Esta palabra en arameo quiere decir la obra ha sido completada. El sacrificio ha sido cumplido. La obra, Padre, que me encargaste ha sido completamente hecha al 100%, guiada por ti. Y si te he obedecido es porque tú me glorificaste. Y lo hemos repasado ello durante todo el capítulo 17. Jesucristo gritó, consumado es. Esta es una muestra más de que Jesucristo entregó su vida voluntariamente, porque para que un preso grite, quiere decir de que aún tenía fuerzas para vivir. Jesucristo no estaba en la última agonía y como nos lo quieren representar a Jesucristo, al que lo hacen como víctima en lugar de Señor. Jesucristo nunca fue víctima de los romanos, nunca fue víctima de los judíos, todo estaba provisto por el Padre. El Padre quiso quebrantarlo. En todo caso, Cristo fue víctima del Padre para que se cumpla el propósito redentor. Isaías 53:10. Y quiso entonces el Padre quebrantarlo. El Padre quiso. Entonces el Padre permitió que los romanos actuaran y Cristo vaya como cordero al matadero. De que Cristo se haya dejado capturar. Los judíos ya querían capturarlo para arrojarle piedras en anteriores oportunidades. Y Cristo muchas veces se iba por otro lado, utilizaba su poder sobrenatural para aparecer y desaparecer. El Señor era todopoderoso. Aquí lo que está demostrando es su suprema obediencia hacia el cumplimiento del plan redentor. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Este es nuestro Señor demostrándonos la supremacía en el momento más crítico de su muerte, su fidelidad, su soberanía, su amor, su omnisciencia y su obediencia. ¿A qué nos lleva todo esto, queridos hermanos? Esto nos tiene que llevar a cobrar ánimo, porque su gracia es incansable. Observen lo que dice el versículo 18. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En el momento más, hermanos, doloroso de la muerte, donde Cristo estaba, por supuesto, sufriendo por la asfixia que sufrían todos los presos, Cristo tuvo el momento maravilloso para poder salvar a ese preso, a un hombre, a un vil pecador que no merecía ser salvado, como probablemente muchos de nosotros, como ciertamente todos nosotros. Y en ese momento de la cruz, Jesús tiene el momento para mirar a los ojos y decirle, esta noche te digo que ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, perdón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, exclamó este. Jesús le pudo haber dicho, es muy tarde. De repente, si especulamos un poco, este insurrecto que estaba aquí ya pagando el precio de su condena final, probablemente vio, escuchó, conoció a Jesús, lo vio hacer milagros, pero él creía en el poder de su fuerza para poder ser libre de la opresión romana según sus propios términos. Jesús lo vio con misericordia y salvó. Es ese Dios lleno de gracia. En la supremacía de su fidelidad encontramos la supremacía de su gracia. Por lo tanto, hermanos, cobremos ánimo, porque en el momento más terrible que nos podamos encontrar atravesando, Dios sigue al mando, Dios sigue al control, el Señor sigue gobernando sobre todas las cosas. No hay ninguna sola partícula en la inmensidad del universo que el Señor no pueda estar al mando. Todo le pertenece al Señor. Me acuerdo claramente aquel domingo 3 de marzo, cuando me encontraba casi ya sin dinero para mantenerme la última semana en mi viaje de Argentina, luego de que había estado en la conferencia para pastores y predicadores, estaba solo en el hotel, esperando, por supuesto, algún ánimo de parte de Dios, y lo que estaba sintiendo en ese momento era todo lo contrario, era un desánimo muy grande porque yo tenía que regresar a Lima para poder rendir un examen que por cruces de horarios no pude adelantar el viaje, porque llevo este curso después de haber comprado mi pasaje. Y dentro de los errores que puedo mencionar de que cometí, estaba desanimado por ello, porque decía, estoy llevando el curso que probablemente no vaya a aprobar. Entonces quería buscar la forma de regresarme a Lima, ya sea a tierra o por avión. El regreso por tierra duraba 72 horas y yo tenía ese plazo para poder llegar a mi examen final, a la presentación de mi proyecto final. Y no encontré alternativa alguna, solamente pude actuar por fe y decirle, Señor, perdóname por mi desánimo, toma mi corazón, tú tienes el control de mi vida. Y había quedado, me acuerdo, esa noche en asistir a el culto que se estaba realizando en la urbanización Villa del Parque, en el distrito de Villa del Parque, allá en Buenos Aires Federal, en Capital Federal. Y llego sin esperar conocer a la familia espiritual que hoy puedo decir y glorificar a Dios por lo que me permitió conocer. Ese día el Señor me permitió conocer no solamente a pastores, sino también ser hospedado en la casa de este pastor que me abrió las puertas sin conocerme, tan solamente escucharme de que servía aquí en el Perú, conocer y hacerme muy amigo de sus hijos, los integrantes, los miembros de su iglesia, y de lo que yo buscaba o esperaba tener, Dios me dio mucho más de lo que yo esperaba. Con esto no quiero decirles ni ofrecerles falsas expectativas.
Lo que yo solamente puedo decirles, hermanos, cobren ánimo, porque el Señor sigue obrando con su gracia soberana y no hay nada que se escape de su control soberano, no hay nada. En segundo lugar, vive para bendecir al Señor. Estás nada menos que en el reino de Dios ganado por Cristo Jesús con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Vive para bendecir al Señor. Pilato lo hizo. Pilato, en su ignorancia y en su atrevimiento burlesco, se dirigió al Señor como el rey de los judíos. Y ciertamente lo es. Vive para bendecir al Señor. Aparta tiempos diarios para poder exaltar el nombre de Dios con melodías, con cánticos, con tus acciones. No maldigas. Exalta el nombre del Señor porque te permite vivir en su reino maravilloso. Bendice. No maldigas. Bendice. Renuncia. Renuncia a todo miedo y temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Se dan cuenta el miedo que debió haber sentido María, María la madre de Jesús, María Magdalena, las tres Marías, María la mujer de Cleofas, para poder acercarse a pesar de los romanos y hablar con Jesús directamente? Su amor fue mayor que su temor. Ese amor genuino necesitamos hoy en día. Ese amor que venza todo temor. Particularmente, hermanos, percibo de que se ha generado un temor muy grande, una presión muy grande por parte del gobierno, que en una segunda Semana Santa consecutiva se restrinja todo tipo de actividades sociales. Me pareció muy absurdo, reconociendo de que Perú, en nuestro país, es una ciudad muy religiosa. Y no hablo solamente de los evangélicos, sino de los católicos que tienen todo el derecho de ejercer libremente su fe. Y que así como hay protocolos para todos los procedimientos que están estableciendo, hay protocolos que también se pueden establecer para las iglesias católicas, las catedrales que son inmensas y que pueden establecerse por turnos. Y el año pasado, la Semana Santa, la estuvimos estando en casa. ¿Cuál fue la orden del gobierno? Quédense en casa, no salgan. Y por supuesto, no salgas para actividades que no son necesarias, que no son fundamentales. No salgas a jugar, a pelotear, no salgas a pasear, porque obviamente hay pocos lugares también para pasear, pero no salgas a perder el tiempo. O sea, no, sí, pero me estoy distrayendo, estoy caminando, sí, pero eso no está permitido. Actividades esenciales. ¿Cuál es la actividad esencial? Dijeron en los términos de que podíamos ir a comprar, podíamos ir al supermercado, pero siempre a pie, sin auto particular. ¿Esto qué genera? De que, por supuesto, hayan más transportes públicos y que las personas llenen los transportes públicos y se genere esa aglomeración. Pero bueno, el punto es de que para mí la actividad esencial es servir al Señor, estar en su iglesia. Y tengo la tranquilidad en mi conciencia de que no existe, no hay ningún pecado en obedecer al Señor antes que a los hombres. Al contrario, nos ordena la Escritura obedecer a Dios antes que a los hombres. El Estado nos dijo, no salgas, solamente para actividades esenciales. Para ellos, la iglesia no es esencial. Para nuestro Estado, para el presidente Francisco Sagasti, para su primer ministro, Violeta Bermúdez, no es esencial la iglesia. Al contrario, lo ven casi innecesario. Pues yo decido decirles no. El día viernes hice algo que quizás creo que por primera vez en mi vida hice, visitar a 3 hermanos en un mismo día. Estuve en la casa de Felipe, estuve en la casa de Elizabeth, estuve en la casa de la familia Tapia, en oposición al gobierno. Soy respetuoso y honro a mi Estado, por supuesto que sí, el Señor nos manda a someternos, pero cuando el Estado nos manda o se interfiere en el gobierno de la iglesia, no podemos permitirlo. Y sí, o sea, el serenazgo podía preguntarme, joven, ¿a dónde va? Y le iba a decir con toda valentía, estoy yéndome a cumplir la misión que Cristo me ha encargado. El día de ayer estoy visitando también a otra familia. Así que, hermanos queridos, vivamos sin temor, vivamos sin miedo,
Honremos al Señor con una vida que exalte su nombre. En amor profundo, el verdadero amor echa fuera el temor, como lo hicieron aquí Juan con las tres Marías. Y por supuesto, tal como lo hizo Simón, ¿no? Simeón, perdón, Simeón, aquel hombre que apareció viendo embarazada a María, enterándose de que María iba a traer al Salvador del mundo, exaltó a Dios. Renuncia siempre exaltando a Dios. No renuncies, uy, sí, creo que hice mal, uy, sí, de repente no me siento bien por esto, por lo otro. No, renuncia a todo temor y vive bendiciendo al Señor. En cuarto lugar, imita a Cristo. Cristo soportó la cruz. R.C. Sproul dijo, cuando las personas se me acercan y me dicen, ¿por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? Yo les respondo, esto solo ocurrió una sola vez, cuando Cristo fue crucificado. Él fue el único bueno. Él fue el único hombre que existió perfecto. Él no se merecía la cruz. Por lo tanto, todo lo que pasa, aunque muchos le digan injusticia, una muerte repentina, un cáncer de la noche a la mañana, muchos le dicen, ¿por qué Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? ¿Acaso no sabemos que nuestra condición humana está condenada por el pecado, pero hay esperanza en Cristo? No nos cuestionemos por qué pasan estas cosas que son sorpresivas. Imitemos a Cristo, soportando la cruz. Jesucristo dijo, ustedes son, por medio de Pablo, lo dijo, ustedes son coherederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Porque a vosotros, Pablo diciendo a los filipenses, porque a vosotros les es concedido no solamente a que creáis en Cristo, sino también a que sufran por Él, que padezcan por Él. Acuérdate de mis prisiones, le decía Pablo a Timoteo. A las iglesias, acuérdense de mis cadenas. ¿Y por qué Pablo soportaba tanto? ¿Porque era un masoquista loco? ¿Falto de cordura? Por supuesto que no. Pablo estaba consciente y decía, yo llevo sobre mi espalda, sobre mí llevo las marcas de Cristo. Imitemos a nuestro Señor. Y finalmente, levanta tu mirada. Mira a Cristo. En Él tenemos la esperanza, en Él tenemos el gozo, en Él tenemos la comprensión de cada himno que entonamos. Castillo fuerte es nuestro Dios, en Él estamos seguros, en Él estamos refugiados. Cristo nos dé, hermanos, la fortaleza para perseverar hasta el final. Cristo es quien nos preserva. Confiemos en Él. Así como se cumplieron todas las cosas que el Señor había dicho siglos anteriores. David escribió de Cristo 9 siglos atrás, de que Jesucristo llegue a la cruz. Isaías lo hizo 7 siglos atrás. Y luego vamos a ver la supremacía del Cristo resucitado el próximo domingo. Vamos a agradecerle al Señor por habernos permitido conocer la supremacía de su cruz, la supremacía del Cristo crucificado, yendo a nosotros a la cruz, yendo por nosotros a la cruz. Esto no es para que nos golpeemos el pecho y digamos por mi culpa, por mi gran culpa, sino es para que digamos, para que veamos la supremacía de Cristo, la supremacía del Cristo crucificado. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Señor por tu sacrificio en la cruz. Sacrificio, Señor, que no merecemos, que no merecíamos y que jamás terminaremos, ni aunque nos comportemos de la forma más excelente, podremos merecer, Señor. Tú escogiste el camino para mostrarnos tu gloria y tu majestad. Y te ruego, Señor, que selles este mensaje en el corazón de la vida de mis hermanos para que nos conduzcas hacia una vida santa, íntegra, animada constantemente, que se goza en tu presencia, que vive bendiciendo tu nombre, Señor, que renuncia constantemente a todo el temor, al miedo que nos pueda infundir este mundo. No queremos vivir, Señor, con temor a este mundo. Queremos vivir temiéndote a ti, conociéndote a ti, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Ayúdanos a imitarte en ese sufrimiento. No queremos huir de la aflicción. Permítenos sufrir para tu gloria. No queremos escapar de la escuela del sufrimiento. Queremos sufrir para ti, Señor. Permítenos ser parte, como lo fue Juan, lo fue Pedro, que salieron de la cárcel gozosos por haber sido vituperados a causa de tu nombre. Queremos levantar nuestra mirada hacia ti, Señor, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, en aquel asta, y todo aquel que la veía era sanado. Hoy, Señor, tenemos la misma esperanza. Querido amigo, querida amiga que me estés escuchando, si tú aún no estás seguro de tu salvación, mira a Cristo, en Él hay salvación. Pídele que Él sea el Señor de tu vida, arrepiéntete de tus pecados, abandona tu orgullo y aférrate a Cristo. Mira lo que le condujo a Pilato el orgullo. Lo mandó a burlarse del Señor y terminó, por supuesto, perdido para la eternidad. Igual César lo destituyó de su puesto más adelante. Confía en aquel que dijo consumado es, aquel que gritó en aquella cruz tetelestai y luego de ello inclinó la cabeza y se entregó hasta el fin. Así también entreguémonos nosotros. Permítenos tener ese privilegio, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Gracias por esta mañana. Toda la gloria y la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Qué privilegio el hecho de que podamos haber cantado al Señor, haber meditado. Ahora vamos a pasar a cantar algo breve. Voy a dejar de compartir mi pantalla, no sin antes anunciarles que la próxima semana estaremos viendo específicamente el mensaje de la supremacía del Cristo resucitado, comprendido desde los versículos 19 al 38 hasta el 20, versículo 10. Capítulo 19 al 38 y del 20 hasta el versículo 10. Así que, hermanos queridos, vamos a tener un tiempo para poder allí observar la letra de la canción que vamos a entonar en este momento. Esta canción tiene por título Mi vida es Cristo. Voy a pedirle a nuestra hermana Stephanie que por favor vaya compartiendo ya la letra para que la podamos ir viendo todos. Y si conocen allí el ritmo de la canción, puedan acompañarme con sus voces allí en sus casas. Y pues si no, pueden escuchar con atención la letra de esta canción. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar. Tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es
es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. Aleluya. Mi vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Gracias, Cristo, por entregarte a sí mismo, a ti mismo, Señor, y darnos a nosotros esa esperanza de gloria por la cual hoy vivimos, por la cual hoy, Señor, te decimos, te esperamos, te decimos, ven, Señor Jesús, agradecidos porque la cruz está vacía, la tumba quedó vacía, Señor, y porque hoy vives. Y, Señor, y tú deseas de que todas las personas procedan al arrepentimiento. Permítenos ser los canales de bendición para que llevemos tu palabra, Señor, a los lugares que aún tu evangelio no ha sido proclamado con denuedo, con valentía, con firmeza, con poder. Ayúdanos, Señor, y capacítanos. Nuestras vidas están en tus manos. La gloria y la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga. El Señor los fortalezca. Nos estamos reencontrando el próximo domingo de la misma forma a las 9 de la mañana por la plataforma Zoom, a las 8 de la noche por el canal de Facebook de la iglesia y de YouTube